invité, y aprecio mucho que haya aceptado la invitación, a Abelardo Rodríguez Sumano, que conozco porque es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Tenemos algunos años ya conociéndonos, pero es básicamente doctor en Relaciones Internacionales y Políticas comparadas por la Universidad de Miami, donde también estudió Historia, y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior Walsh de la Universidad de Georgetown. Tiene varios estudios de posgrado, pero además ha sido profesor invitado y visitante en distintas instituciones, autor y coordinador y editor de 15 libros, y tiene un proyecto en marcha sobre el que vamos a volver porque es un tema importante, que se llama El regreso del imperio y la política de las grandes potencias en el choque entre Estados Unidos versus China y Rusia en el siglo XXI, implicaciones para las Américas. Bienvenido, Abelardo, un placer tenerte en el programa. Vamos a ver si le sacamos un poco de jugo tanto al nuevo libro que acabas de publicar en coautoría y que espero que nos pongan ahora la portada en algún momento aquí en el programa, va a aparecer, y que se llama 80 años de la era nuclear. Yo creo que es un libro, ahí está el libro, es un libro reciente, accesible, en español, y yo diría que plantea toda una serie de análisis muy, muy relevantes sobre la particularidad de la región, en el sentido de que, eh, bueno, hemos logrado no solamente firmar el Tratado de Tlatelolco, sino también entrar en el Tratado de No Proliferación Nuclear prácticamente con la totalidad de los países de la región. Pero dicho esto, me gustaría primero escucharte, Abelardo, si nos puedes explicar un poco por qué, cómo se concibió este libro, cómo nació, cómo se desarrolló, siendo que es un libro, como lo dice el título, 80 años de la era nuclear, a dónde estamos y a dónde vamos. Creo que es un título muy provocativo en términos de qué nos espera de aquí en adelante. Sí, muchas gracias, Andrés. Un verdadero gusto, un honor estar contigo en tu programa y tu audiencia. Encantado de conversar, yendo al tema que nos convoca. Básicamente lo que diría es que es un esfuerzo, en este caso diplomático, que es un ejercicio editorial que hemos editado. Un servidor y María Antonieta Jaques, que ella es la coordinadora de Naciones Unidas y Desarme Nuclear en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre ella y un servidor editamos este libro y esto lo planteamos de cara a que en el 2025 se estarían conmemorando los 80 años de Ujú. Hiroshima y Nagasaki. Y la Cancillería tiene una escuela de verano donde participan, la Cancillería de México, donde participan los 33 estados de América Latina y el Caribe para jóvenes diplomáticos en el tema de desarme nuclear y paz y seguridad. Este es un ejercicio que desde hace un par de décadas organiza la Cancillería, liderado por Tony Jaques, la coeditora, y me tocó participar en el 2024. Y lo que vimos básicamente es que el tema nuclear está de vuelta justo a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, fundamentalmente, que ese fue el contrapunto de un tema que en el contexto de la posguerra fría se veía muy distante. Eh, Todavía incluso en la época post 11 de septiembre también se veía distante, pero lo que coincidimos, y este es un esfuerzo donde participó el gobierno de Estados Unidos, participó Japón, participó la comunidad latinoamericana, varias organizaciones
representantes de la ONU, entre ellos el embajador Rafael Grossi de la Organización Internacional de Energía Atómica, su director general, de Y que candidato a la Secretaría General. exactamente, exactamente, argentino, un diplomático experimentado de primer nivel, con una experiencia extraordinaria. Por cierto, tenemos un capítulo de él en este libro, Ujú. que es un libro de libre acceso que circula a través de la Universidad Iberoamericana y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Cualquier persona lo puede bajar en automático, que era necesario poner al día los esfuerzos que ha venido haciendo América Latina y el Caribe en términos del desarme nuclear, verificación nuclear, prevención y por supuesto también, por un lado, poner sobre la mesa el funcionamiento del marco normativo y de la cooperación multilateral en un contexto de reacomodos geopolíticos y por el otro lado también poner sobre la marcha para las nuevas generaciones, pensando hacia el futuro, de lo que ha venido haciendo particularmente a través del Tratado de Tlatelolco, pero como sabemos es un esfuerzo latinoamericano fundamentalmente, lo que se ha venido haciendo, que por cierto el próximo año va a cumplir 60 años el tratado, Wow. eh, en lo que se conoce como la gobernanza regional y global para el desarme nuclear en una región densamente poblada, que en este caso es América Latina y el Caribe, un proceso que se dio un proceso en construcción para que los 33 estados, son 35 en el continente, Estados Unidos obviamente no participa ahí, Canadá tampoco, pero todo América Latina y el Caribe, el subcontinente latinoamericano, han ratificado tratado global para poner sobre la mesa en el contexto regional un mecanismo que ha servido para generar y propiciar la construcción de otras 4 zonas libres de armas nucleares en el planeta. Es decir, para poder de alguna manera ampliar el proceso, en este caso, de paz que se ha realizado en nuestra región. Rápidamente sería como el punto de partida. Quizás nada más diría ahí, el libro plantea una serie de puntos críticos, la ampliación de la agenda, como el tema de género, el tema ambiental, el tema de la energía cuántica, el espacio ultraterrestre que también está ahí, el rol de la sociedad civil, de los científicos, de la academia. Todos ellos convergen en esta publicación y por supuesto estamos viendo los desafíos, pero también las oportunidades con base en la experiencia que ha desarrollado América Latina en el tema, Andrés. Mira, Abelardo, yo veo que es impresionante, viendo el índice nada más del libro, la cantidad de contribuciones desde distintas ópticas que configuran el libro. No me puedo detener en cada una de ellas, yo creo que lo sintetizaste muy bien recién, pero me gustaría que hicieras una reflexión sobre cuál es la contribución central del libro en esta coyuntura. Sí, eh, fíjate que hay 2 contribuciones nodales. Una de ellas tiene que ver con el conocimiento en materia de seguridad internacional. En el 2023, la Universidad Iberoamericana hicimos la edición del libro The Evolution of International Security Ujú, Studies, editado por Barry Busan y Lynn Hansen. ujú. Sí, Ese libro en el mundo anglosajón es conocido como el libro más influyente en los estudios de seguridad internacional. Hicimos la edición al español, de hecho hay un prólogo por parte de ellos a ese libro, y digamos que el punto nodal, uno de los puntos nodales de esa revisión que hacen ellos entre 1946 y el 2010, es que el concepto más importante en el planeta en materia de seguridad internacional
tiene que ver con lo que se planteó en 1982 como seguridad común, que fue un esfuerzo convocado por Olof Palme y en el cual se veía en ese momento que una de las principales amenazas al planeta tenía que ver con la carrera armamentista nuclear y la degradación ambiental, etcétera. Sin embargo, en ese libro, Barry y Link no identifican que el único latinoamericano que participó en ese trabajo fue García Robles, el Premio Ajá, Nobel de la Paz. sí, Y una de las propuestas de América Latina al concepto de seguridad común es que para avanzar hacia un proceso de securitización de la paz universal era la desaparición total de las armas nucleares. Y eso entró como una propuesta dentro de Naciones Unidas y se planteó como el esquema más avanzado en materia de seguridad internacional. Y eso tuvo que ver con la experiencia latinoamericana. Yo critico a Barry y a Lynn de que no identificaron que esa propuesta vino de América Latina y el Caribe. Y entonces ellos reconocen en el libro, en la edición al español, de que era necesario construir la narrativa y la historia de América Latina y el Caribe a la paz y la seguridad mundial. Entonces, este libro del que estamos hablando pone actualiza ese debate y está planteando la necesidad de esta visión de seguridad internacional visto desde el 2025-2026 con los esfuerzos múltiples, plurales, generacionales de América Latina y el Caribe. Y entonces tú tienes una obra que pone en el corazón eh, la frontera del conocimiento y por el otro lado los esfuerzos diplomáticos concretos en los puntos más importantes de la carrera nuclear y cómo América Latina y el Caribe han incidido en estos debates mundiales a tener un espacio en los distintos organismos multilaterales para la observación, la verificación, la prevención de las armas nucleares y también del desarme nuclear. Entonces, en ese sentido, tenemos que es un esfuerzo que congrega, por un lado, el área del conocimiento, actualiza ese conocimiento y por el otro lado, ejemplifica los esfuerzos no solamente de los diplomáticos, sino de los científicos como Gerardo Suárez, que es físico que está ahí, como Jans Horrow, que es un médico que tenemos un capítulo aquí, y de académicos, además de activistas que han trabajado en este tema en las últimas décadas. Entonces, eso es lo que podemos encontrar, grosso modo, como una manera también de acceso rápido y ágil, como decía yo, porque el libro es de libre acceso para que pueda ser consultado por cualquiera desde las redes claro. virtuales, Andrés. Sí, yo creo que hay un punto muy importante en lo que acabas de decir y que en todo caso llevaría a otra discusión que no podemos incluir ahora por razones de tiempo, pero que sí siempre está presente. Hay una subestimación de la capacidad de generación de conocimiento en base a experiencias propias, perdón, eh, en función de lo que se hace en América Latina y el Caribe, en el contexto global. Es decir, si ese conocimiento no se publica en inglés, es como si no estuviera, no existiera, ¿no? Entonces, creo que en eso este aporte es muy importante, más si impacta al mundo académico en general global. Pero sí tenemos que tener en cuenta que muchas veces nuestra situación de periferia nos obliga, nos fuerza, nos pone en una situación en donde mucho de lo que se hace, muy avanzado quizás comparativamente con otras regiones, bueno, es subestimado, es ignorado, puesto en un segundo plano. Pero bueno, esto es algo sobre lo que podemos discutir en otro momento. Pero a mí me interesaba
ya marcaste un poco los puntos críticos. Eh, no, me gustaría que enfatizar un poco los puntos críticos de estos 80 años, los puntos de inflexión de esta 80 años de la era nuclear, antes de que pasáramos a otro tema. Sí, bueno, visto telegráficamente, si estamos viendo, si comparamos la época de mayo de 1945, que todavía no había sido efectiva la prueba de la bomba atómica en Nuevo México, sino que esta se dio finalmente hasta el 16 de julio de 1945, o sea, es decir, todavía pasado los 80 años, lo logra hacer Estados Unidos y esto lo hizo en un radio de 3 bombas atómicas. Actualmente existen 12.000 ojivas nucleares activas en el planeta y son 9 estados poseedores de armas nucleares y además eh, existen una serie de conflictos regionales que están poniendo sobre la mesa el tema nuclear, que es Israel, Irán, Pakistán, India, Corea del Norte, Corea del Sur, las tensiones, por supuesto, que se están dando al más alto nivel entre Rusia y Estados Unidos, el ascenso de China. Es decir, tenemos un cóctel mucho más complicado que en mayo de 1945. Además, está sobre la mesa un tema que nos coloca en la quinta revolución industrial, que es la inteligencia artificial y el uso de armas tácticas y de dispositivos nucleares que actualmente están transformando todo este complejo militar nuclear global que están en marcha. Está el tema del espacio ultraterrestre de vuelta también. Y además, bueno, han venido aumentando las pruebas de armas nucleares, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania. Es decir, esto hay un número mayor de pruebas. Y si vemos las fechas de lo que es la organización de científicos atómicos, está planteando que estamos a 85 segundos de la posibilidad de un Sí, catástrofe, sí. cuando esto se veía hace algunos años que estábamos a 2 minutos, y ya en 1991 estábamos a 17 minutos. Es decir, que el riesgo global ha aumentado. El hecho de que no haya habido en este momento, afortunadamente, el uso de armas nucleares, eso no quiere decir que no hay daños porque son las pruebas que hacen las potencias nucleares o los estados nucleares, los 9, alrededor del planeta, y hay evidencia de que esto ha tenido un impacto en las poblaciones donde esto se da y en el medio ambiente. Entonces, en resumidas cuentas, diría yo que estamos en un contexto donde afecta al planeta, donde viene en avance este camino hacia el uso de, aquí en este sentido, el uso de la tecnología se vuelve crucial, y la carrera espacial, por supuesto, también, además del ciberespacio y decía yo, la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que además de resumo rápidamente, termino mi comentario diciendo que además de las tensiones entre las grandes potencias, está todo un complejo industrial, tecnológico, espacial que no existía antes y que tenemos ahora, a 80 años de la era nuclear, un número mayor de vulnerabilidades en el planeta y en la órbita del planeta. Sin embargo, supuestamente tenemos un tratado de no proliferación nuclear
que han firmado 191 países, incluyendo algunos de estos estados con capacidad nuclear, ¿no? Y aparentemente, y esta es una pregunta, tenemos cuatro estados con capacidad nuclear que no han firmado el Tratado de No Proliferación, y en algunos casos hay muchísima opacidad sobre cuál es su desarrollo. India, Pakistán, por un lado, bueno, es más evidente, pero Israel y Corea del Norte, el conocimiento de lo que tenemos de su desarrollo es bastante limitado y ninguno de ellos han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero bueno, esto me lleva en realidad ya a otro plano, y en función de tu comentario reciente, que es el plano de la coyuntura actual, en donde tenemos una situación en donde los dos grandes contendientes de la Guerra Fría habían firmado un acuerdo de control, limitación y monitoreo del armamento nuclear, con un límite de cuántas ojivas nucleares se podía tener, que eran Estados Unidos y Rusia. El último tratado, el New START, se venció este mes, el día 5. No sabemos si va a haber una renovación o no, pero además hay un gran debate en función del nuevo panorama que tú seguramente planteas en tu investigación actual, del nuevo panorama de reconfiguración geopolítica a nivel mundial, en donde hay una discusión si, primero, si Estados Unidos y Rusia van a firmar un nuevo tratado. Segundo, una posición de Estados Unidos en que plantea de que para la firma de este tratado habría que incluir a China, a pesar de que en términos de ojivas nucleares está muy por detrás de Rusia y Estados Unidos, que superan las 1.500 o están en las 1.500. Y la posición rusa con respecto a que si, bueno, si entra China, también deberían entrar Francia y Gran Bretaña, porque también son potencias nucleares, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la evolución de esta situación? Porque realmente en el marco de las crecientes tensiones y confrontaciones que se están produciendo en el sistema internacional y la posibilidad de que la amenaza nuclear se vuelva no una amenaza, sino se concrete, eh, ¿cómo, cómo, cómo se va, cómo crees tú que se va a desarrollar todo esto? Y después, como preguntas adicional, ¿cómo crees que nos va a impactar en nuestra región para volver al tema originario? Perfecto. Bueno, pues hay mucho aquí. Rápidamente diría que creo que hay una diferenciación por supuesto, como sabemos, una diferenciación muy marcada entre que en la Casa Blanca estuviese el presidente Biden y ahora está el presidente Trump. Eh, y en ese contexto, a mí me parece, y fíjate que en la investigación que estoy corriendo actualmente, eso brincó de manera muy potente, eh, que es una variable que me parece que tenemos que tener en cuenta porque tiene implicaciones planetarias y tiene implicaciones continentales. Y esto es la propuesta de la administración Trump del Golden Dome, del domo dorado que se inspiró en Israel y que es una iniciativa en marcha actualmente por la administración Trump. Y ha habido ya reacciones a esta propuesta de un domo que buscaría generar un sistema antibalístico frente no solamente frente a Rusia, sino frente a China, Corea del Norte e India, probablemente. Es decir, que desde el cálculo de Washington, la tensión ya no solamente es incluso con Rusia y con China, sino con todos los actores nucleares en el planeta, por un lado, y esto, la respuesta que se ha venido dando por parte principalmente de Rusia, es que esto rompe los equilibrios de la paridad porque lleva al mundo a un ascenso de la carrera armamentista nuclear,
con este proyecto de Golden Dome por parte de la administración Trump, que tiene todos los componentes. De hecho, el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo plantea como el proyecto de proyectos más importante, fíjate, desde el proyecto Manhattan, desde la creación del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el NORAD de 1958, desde la creación de la NASA. Y es una revolución en doctrina tras los ataques terroristas del 9/11. Es decir, ellos dicen, tenemos que ir a el proyecto Manhattan y replantear un proyecto para los próximos 40 años, donde Estados Unidos, y aquí está el punto clave, busque superar las posibles amenazas de los estados nucleares. Entonces, el New START lo que pone sobre la mesa es que en la práctica no se está conformando un proyecto de verificación dual Estados Unidos-Rusia, sino que en la práctica Estados Unidos se les está buscando tomar la delantera completamente para generar la simetría entre, en este caso, las tres principales grandes potencias, empezando por Rusia. Y esto ha colocado el tema de que no hay en realidad un interés genuino por la administración Trump para continuar con el New START, y entonces Rusia también ha dicho, pues yo voy a irme también por la libre. Sí, bueno, aquí de hecho hay un reconocimiento de que el mundo dejó de ser unipolar o bipolar y se convirtió en multipolar porque tenemos una multitud de actores que pueden constituirse en amenaza en este contexto. Ahora, ¿cómo ves? Entonces, ¿tú ves que las posibilidades de algún acuerdo START, eh, quizás con esta perspectiva más multipolar, es extremadamente difícil en función de la prioritización de Estados Unidos del Golden Dome? Sí, de hecho, pues vemos que, fíjate, esto tiene todo cuando empiezas a investigar y a ver los movimientos del último año de la administración Trump, encuadran perfectamente en esto que estamos hablando en este momento, que es el regreso de la política neoimperial y de la política de las grandes potencias, en las cuales básicamente Estados Unidos está redefiniendo el perímetro de seguridad de todo el hemisferio occidental. Eso lo dijo desde antes de la toma de Mm. posesión, desde Mar-a-Lago en su residencia en Florida, en el cual está anticipando, esto hay que proyectarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, que Estados Unidos obviamente hace proyecciones a veces a 40, 50, 100 años, y está hablando del Estado 51 en Canadá, está hablando de obtener el territorio en Groenlandia, y está hablando de redefinir el espacio del Atlántico en México y la obtención del Canal de Panamá. Esto va encuadrado para también generar una serie de sistemas en Alaska, en Canadá, o sea, la proyección, digamos, y en Groenlandia. Como sabemos, el Ártico y el Polo Norte en específico es crucial para este tema. Esto lo saben perfectamente los rusos y los estadounidenses mejor que nadie, y esto Y los explica el chinos NORAD también. y la OTAN. ¿Ah? Y los Y los chinos chinos también. ahora, por supuesto, Sí, pero digamos por la experiencia sí. que se tiene desde, por lo menos desde 1950, específicamente con la aparición de la bomba atómica en la Unión Soviética, eh, que es crucial esta redefinición geopolítica que trastoca el Polo Norte, el Ártico, ahí los estados nórdicos, y que regresa finalmente a una recomposición, y esto está en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, donde está colocando a todo el hemisferio occidental. Entonces, esto con el regreso de zonas de influencia. Eh, Termino el comentario simplemente diciendo que a la luz de esta situación se observa plenamente complejo, porque la prioridad número uno de la administración Trump
está en adquirir la supremacía y obtener la simetría frente a Rusia y frente a China, como fue en la Guerra Fría. Esto es lo que quieren proyectar hacia el futuro y esto para mí explica prácticamente todo lo que estamos viendo con estos reacomodos geopolíticos en todas las áreas. Y Correcto. este es obviamente, el más importante entre estas tres potencias, la carrera nuclear. Sí, y desde luego los juegos que se desarrollen en el marco de posibles vínculos y alianzas o ruptura de vínculos y alianzas en el caso de China y Rusia, que se presenta como un bloque en la percepción estadounidense, un bloque que los amenaza. Pero bueno, Exacto. también es otro tema geopolítico que nos llevaría por otro camino. Mira, como lamentablemente se nos está acabando el tiempo, dos preguntas. La primera, muy Sí, específica, si puedes hablar un poco en este marco del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, el PAN, que entró en vigor el 21 de enero, en enero del 2021. sí, este tratado, lo que habría que plantear es que incorpora varios de los elementos del Tratado de Tlatelolco fundamentalmente y la aspiración es llevar al mundo al desarme nuclear. Este tratado no ha sido firmado por, obviamente, las principales potencias nucleares. Ninguno lo ha firmado, pero sí el 60% de la Tierra, de los países del Vale. planeta, lo han firmado. Es un avance indiscutible que, por cierto, quien apoya es la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el 2017 y que, por cierto, tiene un prólogo a este libro. Sí. Ellos prologan, Susie Snyder prologa este libro del cual estamos hablando. Tiene tres características principales, que es colocar el tema de los daños humanitarios por las pruebas nucleares que hacen los estados poseedores. Ese es un primer elemento. Un segundo, establece el tema de la prevención, de la necesidad de la prevención y la verificación. Ese es otro tema nodal global. Y un tercer elemento que es fundamental es el reconocimiento de que el aumento de las capacidades nucleares, pues es el génesis de una mayor vulnerabilidad para todos los estados, empezando por los poseedores. Y ese es el régimen actual eh, que obviamente pone el dedo sobre la llaga e incorpora elementos que no existían anteriormente, como decía yo, como son las consecuencias humanitarias. Pero yo creo que lo dejaría ahí. Es un tratado que genera un nuevo marco, pero obviamente está siendo acechado por los estados que no quieren reconocer el mismo. Bueno, y última pregunta y te libero. Todo este panorama que nos presentas, frente a todo este panorama que nos presentas, ¿qué capacidad de respuesta tiene la región como tal y de articulación en función de mantener muchos de los principios que están detrás del Tratado de Tlatelolco, de no proliferación nuclear y de otros tratados? Sí, yo creo que es una... A ver, la pregunta es ¿qué era? ¿Qué? Perdón. ¿Cómo, cómo se puede posicionar la región frente a esto? Bueno, la región tiene el reconocimiento planetario, empezando el Tratado de Tlatelolco, reconocido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las 5 potencias nucleares principales, de la relevancia de las zonas libres de armas nucleares. Esto genera mayor certidumbre y seguridad desde este punto de vista en relación a los estados paraguas de armas nucleares, como sería en el caso de Corea del Sur o Japón, por ejemplo. Y en este sentido, el régimen internacional del Tratado de Proscripción de Armas Nucleares genera también una certidumbre, un conocimiento para que esta zona más las otras 4 zonas libres de armas nucleares no poseen, fabriquen, diseminen o reciban armas nucleares y esto obviamente
pone este conocimiento al alcance de lo que se conoce. Hay otro concepto diplomático muy importante de la mayoría global, porque es la Ujú, mayoría global ujú. la que finalmente no quiere el avance de la carrera nuclear. Entonces, América Latina y el Caribe, que es un régimen en construcción, ha demostrado que es posible ver una visión alternativa en la seguridad internacional, que es el desarme nuclear, y que no solamente es una visión filosófica o teórica, sino que toda América Latina y el Caribe, más las otras 4 zonas libres de armas nucleares, son más de 100 países que han sido influenciadas por este régimen, tienen mucho que aportar a la hora de las negociaciones con Europa, a la hora de las negociaciones con Estados Unidos. Para Estados Unidos finalmente es vital que no haya estados nucleares en el estado, en nuestro continente. Entonces termino diciendo aquí que eh, hay un conocimiento extraordinario. El libro justo plantea esta historia de prácticamente 60 años de un régimen internacional, de comunidades académicas, de activistas, de diplomáticos. Es decir, que logra congregar una diferenciación entre, por un lado, lo que está de vuelta, que es el tema de la guerra, y lo que pone sobre la mesa América Latina y el Caribe es la existencia del planeta en su conjunto con un concepto de paz, y que sí ha tenido dividendos y frutos alrededor del planeta en cerca de 60 años, y que ahora, por supuesto, están en riesgo, pero también si apuntamos desde la mayoría global, creo que al final tanto los países poseedores como los no poseedores lo que queremos es seguir viviendo. Y lo que plantea América Latina y el Caribe es una propuesta a la vida, a la paz y a la seguridad. Abelardo, te agradezco muchísimo, más que nada porque estos temas muchas veces están opacados en los medios en particular por temas secundarios. Es decir, yo no digo que, por ejemplo, el caso de Epstein no sea relevante, pero también es muy relevante tener en cuenta esta dinámica que nos lleva a una situación de potencial conflicto nuclear y a la necesidad de establecer algún tipo de paz en torno a los temas nucleares. Y esto debería estar priorizándose en la agenda internacional y no se hace, me parece, de la manera debida. Por favor. Rapidísimo diría, lo que vamos a encontrar en el libro es especialistas técnicos, diplomáticos y científicos latinoamericanos de primer nivel, comprometidos con la paz y la seguridad internacional desde sus países, pero también lo que podemos encontrar para lectores en Uruguay, en Costa Rica, en cualquiera de nuestros países, de que son los 33 estados que conformamos este régimen internacional de una zona libre de armas nucleares, y que la mayoría de los países tienen especialistas, y que lo importante hacia el futuro es la formación de estos cuadros, la continuación de estos cuadros, porque la clave de esto es la especialidad científica y técnica, pero también los usos y costumbres diplomáticos de la importancia, en este caso, como decía yo, del cuidado de la casa común. Y es en ese sentido es maravilloso encontrarte, pues, que desde El Salvador, desde Brasil, desde Argentina, desde Chile, desde México, hay una visión conjunta de estos múltiples esfuerzos que, como bien dices, muchas veces no salen a la luz, y ahora, felizmente, desde el lado del conocimiento, Sí. tenemos este libro. Sí, yo quizás para cerrar agregaría otro componente muy importante que ha ido perdiendo fuerza, pero que a lo mejor se recupera, que es la contribución de los activistas y de la sociedad civil como tal. Es decir, aprovechando este conocimiento, cómo se promueven una serie de iniciativas a nivel regional y a nivel global para mantener la atención y proponer en todo caso salidas
a cualquier tipo de tensión de carácter nuclear. Pero esto también es un largo tema. Habría que hablar de cómo se ha ido desarrollando el movimiento, eh, digamos, pacifista, para llamarlo de alguna manera, en América Sí, Latina y a nivel global, que ha decaído bastante en los últimos años. Lo dejamos ahí con un signo de interrogación eventualmente para una próxima conversación y nuevamente te agradezco muchísimo el tiempo y esta clarificación tan importante de estos temas que, insisto, sí, están un poco relegados en la percepción cotidiana de la gente. Así que mil gracias, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y ojalá que el libro circule lo más posible. encantadísimo, Andrés. Te mando la liga en este momento para que lo puedas compartir con Perfecto. tus audiencias y quedamos a la orden. Muchísimas gracias por el espacio. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Oiga, a Andrés. ti, un abrazo.